Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que estés hoy viendo este video. ¿Sabes? Hay un tema bastante interesante que voy a compartir y es acerca de por qué las personas que hacen lo malo prosperan. ¿Te lo has preguntado? Porque yo sí. Iniciamos. Demos inicio a este tema bastante interesante, algo que yo sé que tú mismo te has preguntado en tu corazón. A mí me ha pasado: ¿por qué le va bien a esas personas que hacen lo malo? Incluso llegamos a tender a decir: es que en mí hay una envidia, pero es santa, un celo, pero es santo. Y empezamos incluso a decir: pero no es hijo o hija de Dios, ¿por qué le va bien? Yo soy hijo o hija de Dios en tu caso. ¿Sabes? Empieza a haber un conflicto que no solamente a ti te ha pasado y a mí me ha pasado. Incluso le pasó a un hombre llamado como el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Él, al ver a su alrededor todo ese acontecimiento, va en búsqueda de Dios y le dice: Dios, ¿por qué les va bien? Y tiene una respuesta tan sorprendente que yo te lo compartiré al final de este video. Pero antes, quiero decirte algo que la Biblia dice: que el sol sale para las personas que hacen lo bueno como para las personas que hacen lo malo. Hay leyes divinas en las cuales Dios no puede contradecirse. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Así como la ley de la gravedad: todo lo que sube va a caer. Así como cuando tú levantas un cuaderno y le quitas las manos, se va a ir al piso y va a caer. Asimismo, hay leyes divinas en Dios que Él no puede ir en contra de sí mismo. Entonces, demos inicio a 3 principios que quiero compartirte. El primero es que todo lo que se siembra se cosecha. ¿Alguna vez te has encontrado con personas que son multimillonarias, empresarios, famosos, ricos, que dices: wow, tienen tanta riqueza y tanta fama, pero no son hijos de Dios y les va bien? ¿Por qué? Incluso cuando observamos eso, empieza a haber un conflicto en nuestro corazón. Incluso cuestionamos a Dios acerca de eso. Y quiero hablarte de este primer principio. Y observamos a través de ellos que incluso tienen personas a quienes apoyan económicamente, asociaciones, asilos, asociaciones de huérfanos, incluso lo hacen para evadir impuestos. Su corazón no es bien intencionado, incluso lo hacen simplemente porque no quieren pagar impuestos. Y empieza su corazón a ayudar sin tener una noble causa. Pero pasa algo: ellos empiezan a recibir de todo lo que están sembrando, porque es una ley divina que toda persona que siembra va a cosechar, aun cuando su corazón es malintencionado. ¿Sabes? Pasa, tristemente pasa. Él empieza a ayudar a alguien, aunque su corazón está fuera de eso, pero le empieza a ir mucho mejor económicamente. Porque a toda siembra hay una cosecha. Y Gálatas 6:7 habla: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y esto no solamente es enfocado a lo malo que uno puede hacer para cosechar algo malo, sino también a lo bueno que uno puede hacer para cosechar algo bueno. Pero hay cosas que parecen buenas que son malas y cosas malas que parecen buenas. Y este tipo de personas son aquellas que hacen cosas que parecen buenas pero son malas porque su corazón no está ahí. Y les empieza a ir muy bien económicamente. El segundo punto tiene que ver con la diligencia. Hay personas que en su trabajo o en su labor les empieza a ir tan bien que incluso le suben de puesto, que incluso se empieza a llenar de relaciones, de personas estratégicas que lo empiezan a impulsar hacia algo mejor en su vida. Y es cuando esa persona dice: Dios está en el asunto, Dios está conmigo, por eso me va muy bien en mi trabajo, por eso subo de puesto, por eso tengo estas amistades tan importantes que me están ayudando a subir a peldaños más altos. Pero no necesariamente Dios está en el asunto. Hay algo que la Biblia dice en Proverbios 22:9 y es: ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará bajo personas de baja condición. Escucha esto. Esto es una realidad y es un principio divino que Dios tanto lo aplica para gente que no es hija de Dios como tanto para los que son hijos de Dios.
Incluso para las personas que son hijos de Dios puede ser tan controversial porque pueden caer en un error al creer que Dios está aprobando su vida por todo lo que pasa a su alrededor. Mas no quiere decir que necesariamente Dios los está aprobando, sino porque esas personas están cumpliendo una ley divina en la cual Dios no puede ir en contra. Estás siendo diligente en tu trabajo, por supuesto vas a tener una recompensa al ser diligente en tu trabajo, pero no necesariamente aprueban su vida, porque hay personas que al ser tan diligentes en su labor descuidan su familia y descuidan alguna otra actividad que Dios haya depositado en sus manos importante. ¿Sabes? Entonces no quiere decir que realmente Dios esté en el asunto, sino que su labor de diligencia lo está llevando a esas relaciones, incluso a esos puestos de trabajo alto. Y esto relaciónalo a toda área. Es una ley divina que Dios no puede ir en contra. El tercer punto es que la palabra de Dios al hablarla produce vida. Yo no sé si te ha pasado en lugares donde hay tal vez una persona que está predicando la palabra en una iglesia y empieza a hablar la misma Biblia y de repente ves personas que están llorando, quebrantadas, tocadas por esa palabra. Y vengo a decirte que porque esa persona empiece a predicar la palabra de Dios no significa que Dios esté en el asunto en su totalidad. Controversial. Incluso llega a haber acontecimientos donde dicen, wow, cómo Dios utilizó ese hombre cuando predicó porque me quebrantó la palabra. Pero sabes, no necesariamente tiene que ver que el hombre de Dios esté haciendo lo correcto. Sabes, hay una diferencia entre ser aprobado y ser respaldado. Posiblemente la persona sube y al predicar la palabra va a empezar a suceder cosas, señales, milagros, qué sé yo, corazones quebrantados, etc. Pero no es por la persona. Porque la persona posiblemente está en un error en su vida íntima, en su casa, posiblemente vive en adulterio. Pero cuando se sube a un altar, engaña a las personas, obviamente, pero al hablar la palabra en sí misma produce vida. Y es por eso que las personas empiezan a ser transformadas. Y es una ley divina que la palabra de Dios es la que permanecerá siempre. Entonces empieza a producir cambios alrededor, pero no por la persona, sino por la palabra que él está hablando, la Biblia. Y hay una diferencia, te decía, entre aprobación y respaldo. Claro, está siendo respaldado ese momento porque se está hablando la Biblia, pero no está siendo aprobado ese momento por la vida de la persona que no está siendo íntegra. 3 principios divinos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Me convertiré en uno de ellos para engañar a los demás? ¿Seré igual a ellos? Por eso el rey David llegó en un momento que se acerca a Dios, le dice, ¿por qué prosperan? Pero Dios le dice algo interesante. Por eso es tan importante que cuando el rey David entra a la presencia de Dios, contempló todo lo que iba a acontecer con ese tipo de personas. Todos darán cuenta de lo que hacen. Porque hay muchos que se abocan a lo externo en el hacer, pero no formar el ser. El principio es formar el ser para poder hacer. De nada me sirve el hacer si por dentro estoy totalmente tergiversado en mis ideas, en mis ideales, en mis pensamientos. Nada va a prosperar. Llegará un momento donde todo eso que obtienen en un momento se les puede ir. ¿Sabes? Hay una diferencia entre propósito y éxito. No porque tengas éxito tienes propósito en la vida. Las personas que tenemos propósito es aquellas que permitimos a Dios trabajar en nosotros para ser íntegros, para esforzarnos por ser buenas personas cada día. Pero también necesitamos ser diligentes en nuestro trabajo, necesitamos aprender a sembrar y también necesitamos hablar la palabra de Dios correctamente, ser congruente en lo que somos y en lo que hacemos. Y entonces el rey David escuchó lo que Dios le dijo, que son como esa flor que un día está, pero después se marchita al poco tiempo. ¿Sabes? Yo no quiero ser de esas personas que se marchiten. Por tanto, seamos congruentes con lo que somos y con lo que hacemos. Bendiciones.